tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Central MX, transmitiendo en el Congreso del Estado de Hidalgo. Y saludo con mucho gusto al diputado presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Andrés Velázquez Vázquez. Diputado, ¿qué tal, Fernando Hidalgo? Es un gusto recibirte aquí en el Congreso. Una ocasión muy importante porque vamos a platicar de la memoria de lo que ha sido parte del análisis de la glosa del tercer informe del señor gobernador Eliseo Julio Menchaca Salazar. Y hay cosas muy importantes que es necesario analizarlas, pero que también hemos aprendido y sobre todo seguiremos avanzando en esta gran ruta de la democracia aquí en Hidalgo, Fernando. Gracias, diputado. Bueno, pues sí, terminaron las comparecencias apenas hace unos días. A ver, denos su balance, su opinión de este ejercicio pues anual, que ahora por lamentables circunstancias se atrasó un poco. Efectivamente, Fernando, pues por las circunstancias que se vivieron en el exceso de lluvias y de varios derrumbes y que afectó e impactó a nuestro estado, pues la retrasamos, pero eso también nos obligó a analizarlo con más detalle, sobre todo porque es un análisis de la glosa del tercer informe del gobernador a la mitad del camino. Han sido 3 años de intenso trabajo, han sido 3 años de intensa dedicación, de esfuerzo, tanto del gobierno de la República, el gobierno estatal encabezado por el Ejecutivo Eliseo Julio Menchaca Salazar, pero también hemos estado trabajando con el Poder Judicial y en todo caso en una coordinación sin precedentes entre los 3 poderes del Estado. Oiga, a ver, platíquenos con un ejercicio de autocrítica, ¿cómo vio a los secretarios y a las secretarias? Bueno, debo decir que iniciamos con el secretario general de Gobierno, fue una comparecencia de casi 5 horas en las que se analizaron temas tan trascendentes como es la gobernabilidad en los municipios, como fue el tema de la seguridad, los índices que en este caso se han manejado a nivel nacional en relación con otras entidades federativas, pero también en el desempeño con otras fuerzas políticas, porque recordemos que la política también la hacen los diversos partidos, las diversas corrientes que están precisamente representadas aquí en el Congreso, y fueron participaciones muy intensas, pero también otras con datos, con cifras muy emotivas. Me refiero, por ejemplo, al caso de la secretaria de Turismo, que nos habló del gran impacto que ha tenido el turismo en la economía del Estado, una comparecencia, yo diría inclusive hasta un tanto sentimental, porque pues ella es una mujer muy apasionada y entregada al tema del turismo, dado que también viene del sector empresarial. Como tú lo sabes, Fer, yo vengo también de ser comerciante, de ser empresario del sector turismo, y pues a nosotros nos sentimos muy complacidos de que hay una gran inversión en materia turística. Sin embargo, también debemos reconocer que estamos avanzando en temas como es el turismo comunitario, como es el turismo en los ejidos, como es el turismo en las comunidades indígenas. También debemos recordar que pues tenemos grandes lugares donde podemos todavía explotarlos, me refiero pues pero también remodelarlos, como el caso de la zona arqueológica de Tula, que requiere un mantenimiento urgente, o la zona arqueológica de Huapalcalco, o la zona arqueológica del Jiguingo, que está a unos minutos de aquí de Pachuca. Entonces necesitamos reforzar el turismo arqueológico, pero también tenemos otros turismos, como el caso del turismo médico, el turismo que tiene que ver con los balnearios, porque recordemos que los recursos se acaban, Fernando. O sea, ahorita tenemos un corredor acuático muy importante, pero también tenemos que diversificarlo porque los recursos se agotan. Entonces, tenemos que hacer un turismo protector del medio ambiente, y en esa parte tenemos que ir trabajando con Semarnat Federal, con CONAM, con instituciones que tienen que ver básicamente con el cuidado y protección de los recursos naturales que son limitados en Hidalgo. Hablando de medio ambiente, decía la secretaria de Medio Ambiente, Mónica Mixtega, del tema que está pues ahora con la importancia.
en la región de Tula, Así es. de la cuestión de la economía circular. Tiene el Congreso, tienen los diputados, hubo varias preguntas, pero pues ya tienen alguna ruta ahí para poder ayudar, si Sí. es que se requiere, para aterrizar este proyecto. Claro, es un proyecto, Fernando, que tenemos que socializarlo primero. 2, las ventajas que tiene. Y 3, organizar a la sociedad civil para que lo sienta como un proyecto propio. No un proyecto del gobierno federal, no un proyecto del gobierno del estado, no un proyecto de un sector, sino que es un proyecto integrador que va a traer beneficios y que tiene que ver precisamente con el aprovechamiento de los recursos naturales, el reciclado de lo que implica todo lo que desechamos. Desafortunadamente, Fer, en Hidalgo o en México concretamente, tenemos poca cultura del reciclado. Siempre queremos algo nuevo y si es algo usado ya no lo queremos utilizar. Entonces tenemos que reforzar la parte de la reutilización de los recursos, incluyendo el agua, que tenemos que reciclar el agua, que tenemos que cuidarla, pero también hacerla potable para que pueda ser consumo humano o en su defecto pueda ser utilizado para riego o otros servicios o para la industria. Entonces tenemos que impulsar la cultura del reciclado y este es un magnífico ejemplo y una magnífica oportunidad de que en nuestro país y concretamente en esta región se puede hacer reutilizado diferentes productos que van a abonar a la economía de la región. Oye, Alfredo, pues sabemos que el Congreso es la cuna de la diversidad política y de la diversidad de opiniones. ¿Cuál es la suya respecto a las ligeras turbulencias, por llamarla de algún modo, que hubo en algunas comparecencias? Concretamente, por ejemplo, en la del secretario de Planeación, en la secretaria de Cultura, con el de Seguridad Pública, o sea, temas que son álgidos y que los diputados expresaron sus opiniones, a lo mejor un poco contrarias a lo que estaban recibiendo de información de la labor del Ejecutivo, ¿no? Fíjate que en ese caso yo siempre he dicho, el Congreso es el lugar idóneo para exponer ideas. Y al exponer ideas, obviamente cada ser humano tenemos nuestra propia perspectiva de las ideas. Y es muy sano y además es un pivote social, diría yo así, de que las diferentes fuerzas políticas, incluyendo la nuestra, también tenemos diputados muy preparados en Morena y en Nueva Alianza, que son nuestros aliados, que también discuten y también cuestionan, porque si no sería un Congreso parco, un Congreso plano, sin altibajos. El ser humano estamos acostumbrados a polemizar, estamos acostumbrados a preguntar, estamos acostumbrados a que yo no estoy de acuerdo en aquello o no coincido. Entonces, creo que el Congreso está haciendo su papel de ser el centro de las ideas. Y obviamente es sano que también algunas veces no coincidamos y no estemos de acuerdo. Y lo que sí tenemos que privilegiar es que nuestros funcionarios, incluyendo los mismos, tengamos la preparación, la capacidad, la inteligencia para poder hacer las preguntas adecuadas, sin faltarle respeto a nadie, obviamente, Fernando. Sí, claro. Entonces yo creo que fue un ejercicio sano. Digo, hay muchas opiniones y todas son muy respetables. A veces creemos que nuestra opinión es la madre de las verdades y no es cierto. O sea, tenemos que reconocer que otros tienen otras ideas más revolucionarias o incluso rescatarlas del pasado y decir no coincido con esto, no estoy de acuerdo con estos datos. Es nuestra obligación como diputados revisar cifras, revisar análisis, revisar lo que tiene que ver con la información que sale del Ejecutivo o de las diferentes dependencias, porque seríamos paleros, así lo voy a decir muy francamente, seríamos paleros de la ignorancia cuando un secretario no tiene el conocimiento o la altura en cuanto a saber qué está haciendo en su institución. Y eso va en detrimento no solo del propio Ejecutivo, sino de la población, ¿no? Efectivamente, porque una población que tiene una información falsa, que no es veraz, pues empieza a desconfiar de sus gobernantes. ¿Cómo que me das una información y es otra? ¿O estás haciendo esto sin una explicación?
Yo creo que debe haber los contrapesos. Yo creo que por eso el espíritu del legislativo es un contrapeso con relación a los demás poderes. ¿Por qué? Porque de otra manera nos iríamos por la cuestión dictatorial, o como dicen por ahí, chicharronero, ¿no? O sea, solo mis chicharrones truenan y mis ideas son las buenas y las tuyas no me sirven. Debemos de aprender con humildad, y lo debo decir con toda claridad y categóricamente, Fernando, los servidores públicos, porque esos somos servidores, debemos tener la humildad de reconocer cuando nos equivocamos y de reconocer que no lo sabemos todo y que tenemos que buscar capacitación, tenemos que buscar conocimiento, tenemos que leer, tenemos que enterarnos de la geopolítica internacional, de la política nacional, de la política estatal, hasta de lo que pasa en las colonias, en los municipios, porque de otra manera seríamos funcionarios de escritorio. Estaríamos allá trabajando en los planes, en los proyectos, en los programas, desde una mesa donde solamente la parte académica o la parte de lo que yo creo, supongo, me imagino, necesita la población. Por eso considero que es bueno discutir. Digo, con conocimiento de causa. Oiga, porque uno puede ser una mentalidad contra todo y en favor de nada, nomás por, como diría por ahí alguien, nomás por joder, ¿no? Entonces sí necesitamos, exactamente, necesitamos ser críticos, pero propositivos. Y en ese papel que menciona, y además en el papel que tiene usted de coordinador, ¿cuál fue su labor con la oposición precisamente en ese entorno de debate, de discusión en relación a las comparecencias? Pues yo creo que la oposición estuvo en su papel. Y estuvo en su papel porque ellos sabían que tenían la libertad plena de expresar lo que quisieran, de preguntar lo que desearan, de cuestionar y de interrogar a cómo ellos consideraban o consideran que está la política nacional y la política estatal. No hubo de ninguna manera alguna presión o decirles esto no lo puedes decir, no. Porque yo creo que este gobierno que encabeza el licenciado Julio Menchaca Salazar, y él lo ha dicho en muchas ocasiones, es un gobierno donde todas las ideas son bien recibidas. Porque además hay ideas que a lo mejor para mí son absurdas, pero para otra persona son brillantes. Entonces, si aportamos y cuestionamos y decimos, oye, en lugar de esto, ¿por qué no hacemos aquello? Creo que es válido para fortalecer la vida democrática de nuestro Estado. Y debemos tener la madurez también. O sea, el hecho de que alguien me contradiga no es porque me vaya yo a pelear con él. Afortunadamente, Fernando, hemos lanzado un mensaje a la población de que los partidos aquí en esta legislatura, todos son escuchados. Todos pueden expresarse, y la última vez que hicimos el informe de la Junta de Gobierno, de la Junta de Coordinación Política, todos ellos se expresaron. Tuvieron incluso la oportunidad de, en un momento, contradecir algo y estuvieron en su derecho. Entonces, creo yo que fue un ejercicio muy maduro. Habrá gentes que digan, no, es que el Congreso debió de haber, pues están en su derecho, pero las cosas reales aquí se dieron, y así como se dieron, debemos reconocer que fue un trabajo extraordinario, por un lado de los secretarios, por el otro de los diputados, que si hay cosas que se tienen que corregir, pues es natural. No hay gobierno perfecto en ninguna parte del mundo. Oiga, el formato, ¿no cree que debería de analizarse? Evidentemente fue acordado por todas las fuerzas políticas previo a las comparecencias, ¿no? Pero ¿no considera usted que es un formato ya un tanto anticuado, o que podrían analizar si hay algo mejor que pudiera dar mayor información o que pudiera generar alguna mayor interacción entre los servidores y servidoras públicos del Ejecutivo y la legislatura? En ese sentido, la vida son experiencias, y yo creo que sí tenemos que analizar el cambio del formato, sobre todo en cuanto al tiempo que le damos al expositor, en este caso al secretario, que 30 minutos se me hace muy poco, ¿sí? Es que están informando todo un año. Sí, o sea, no les da tiempo en media hora informar todo lo que habían hecho durante este último año. Entonces yo creo que sí valdría la pena para el próximo ejercicio
que ampliemos el tiempo. Incluso yo soy de la idea, Fernando, de que no tenga un tiempo específico, que él informe lo que tenga que informar. Si se tarda 2 horas, es la oportunidad para enterarnos de todo lo que está haciendo, de todo lo que ha implicado el esfuerzo, los recursos, porque acordémonos que todo lo que el secretario hace no es un tema personal o es un tema individual, es un tema de su secretaría, Así es. en donde él tiene que expresar institucionalmente qué ha hecho a lo largo de un año, qué ha hecho durante esos 12 meses, qué está fortaleciendo a la política hidalguense, y no darle, decir, pues, media hora tienes para decir todo lo que compete a tu secretaría. Creo que es muy poco tiempo. Los hidalguenses tenemos la necesidad imperiosa de escuchar con un tiempo ilimitado todo lo que tenga que informar. Para Hidalgo habrá más o menos, de acuerdo con lo que ha informado el Congreso Federal, aproximadamente 2,000 millones de pesos adicionales a los que hubo en este año. Este presupuesto y este análisis que harán ustedes durante los próximos días en el mes de diciembre, ¿cómo lo van pues a canalizar, a organizar? Es un año que no va a ser como otros, es un año que será atípico, diríamos. Atípico, exactamente, como aquellas lluvias que cayeron, y precisamente por eso va a ser un año distinto, porque tendrán que reconstruir gran parte del estado que lamentablemente quedó en ruinas debido a este fenómeno natural. Ya tienen contemplado más o menos, digo, yo sé que es difícil, pero debe de haber congruencia, concordancia para empezar ese análisis para el año que será, insisto, un tanto complicado debido a esa situación, ¿no? Efectivamente, bueno, vamos a partir de que el señor gobernador afortunadamente tiene una magnífica relación con la presidenta y eso facilita la asignación de recursos. Estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos, 2,300, 2,400 por ahí, pero que eso se van a dedicar a la reconstrucción del Estado, ¿sí? O sea, traemos una inversión fuerte en materia federal, pero también esa parte de la gestión que ha hecho el señor gobernador junto con los diputados federales, pues está rindiendo frutos. ¿Cómo? Pues que tengamos mejores recursos, que también hay que dirigirlos a sectores fundamentales. Uno de ellos es la educación, ¿sí? Hace unos días el señor gobernador junto con su equipo hizo entrega de tablets, pero que además los va a remitir a utilizar el Internet. Es una ventana enorme para las tecnologías, ¿sí? Quiere decir que nuestro estado se coloca en uno de los mejores que destina recursos a la educación, pero también vamos con otro tema, la seguridad, ¿sí? Hidalgo es uno de los 8 estados que tiene mejor seguridad. No escapamos también a situaciones de violencia, que incluso pues no es bueno las comparaciones, pero es bueno saber que Hidalgo es de los estados con índices de hechos criminales en menor intensidad. Es un tema que hay que reforzar, porque al tener seguridad, Fernando, tú lo sabes, tenemos mejor afluencia de turistas. Un turista busca Claro. seguridad. Entonces, como tenemos el gran enorme potencial del turismo, la gente dice, bueno, Hidalgo es un estado seguro, voy a los balnearios, voy a los pueblos mágicos, voy a los pueblos con sabor, voy a conocer las haciendas. O sea, tenemos un atractivo importante. Pero también tenemos que privilegiar el tema de la salud. Aunque el tema de la salud es un tema que tiene que ver con IMSS Bienestar, pero el Estado debe de continuar con la rectoría y la coordinación del sector salud, que existe, que es el IMSS ordinario, que es el IMSS Bienestar, que es inclusive los hospitales privados. Debe haber un eje rector que regule las actividades de la salud en el estado de Hidalgo. Oiga, me ganó el tema de la seguridad, le iba a preguntar, efectivamente Hidalgo es el 8º estado más seguro del país. Así es. Y hemos sido parte de los estados más seguros del país durante más de una década, a pesar de estar rodeados de estados con terribles problemas de inseguridad, como Puebla, Veracruz, el Estado de México.
bueno, la Ciudad de México ni se diga, o sea, estamos rodeados de estados con grandes problemas de inseguridad y a pesar de eso, Hidalgo ha sido durante muchos años uno de los estados más seguros del país, pero no ha dejado de caer en el tema de la seguridad, es decir, hace 2 años estábamos en el lugar 6, ahora es el 8. ¿Ya tiene contemplado algún plan o algo para reforzar esa parte de la inseguridad? Que tiene que ver, obviamente, y lo sabemos, con la cooperación, colaboración con el gobierno federal, pero no debería de apretarse esa colaboración. Hay indicadores que nos dicen que el gobierno federal en algunos casos y en algunos momentos ha dejado solo al estado de Hidalgo. Bueno, en ese sentido, Fer, yo creo, y así lo vemos desde la perspectiva empresarial, debo comentar con mucho respeto, yo fui vicepresidente de la Concanaco Servitur México. Sí. Y ahí los empresarios somos muy analíticos en el término de en qué estados hay que invertir. Y en el caso de Hidalgo, uno, porque tenemos el mercado más grande del mundo, que es la Ciudad de México. 2, que estamos ya conurbados entre Zapotlán, Pachuca, Zapotlán, Tizayuca y la Ciudad de México, y ahora con el AIFA, como potencialmente se puede decir económicamente hablando, siempre se le ha visto a Hidalgo como una fortaleza en materia de inversiones. Entonces, tan solo la economía de Hidalgo ha sido reconocida por muchas consultorías que tienen que ver con los análisis financieros, ¿sí? Entonces, hay varias empresas que han señalado Hidalgo como un lugar propio para invertir, lo que también digo, para invertir en términos económicamente hablando de empresas, pero también tenemos que invertir en la seguridad. El señor gobernador ha destinado recursos suficientes para la adquisición de patrullas, para capacitación, para equipo logístico de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también se ha reforzado y el Congreso ha estado invitando a los municipios a que se sumen al mando coordinado, porque si no hay esa coordinación entre la Policía Estatal y la Policía Municipal en materia de capacitación, de certificación, de la parte del control de armas, de la parte de derechos humanos, eso, si se descuida, pudiéramos tener algunas consecuencias. Pero, digo, tampoco es consuelo si estamos en el 8º, pero sí estamos, y son varios vertientes las que analizamos, ¿no? Pero sí se considera Hidalgo un lugar seguro para inversiones, para el tránsito de mercancías. Ahorita hemos estado muy atentos a lo que ha celebrado las reuniones del Consejo Coordinador Empresarial con los concesionarios del Arco Norte, con la Policía Estatal, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué? Para que el Arco Norte, que es uno de los ejes centrales de comunicación entre el Pacífico y el Golfo, pues pudiéramos tenerlo como una parte fundamental de la seguridad de quienes transitan en esta zona. Diputado, para terminar, hace unos días veíamos un evento que se realizó aquí con los municipios para el tema de la coordinación entre municipios y el Congreso, y lo veíamos dar un mensaje muy duro, muy rudo a los alcaldes y a las alcaldesas, pero que a pesar de haber sido un mensaje duro, pues es una advertencia a tiempo, ¿no? Lo tomamos así como una advertencia a tiempo. A ver, platíquenos a grandes rasgos en qué consiste este programa y en qué le va a ayudar a los municipios a no incurrir en lo que decía usted, de lo menor que podrían hacer, alguna incorrección administrativa, pero incluso mencionaba el desvío de fondos públicos. ¿En qué consiste el programa y cómo va a ayudar a los alcaldes a no incurrir en esto? Claro, Fer. Fíjate que habíamos detectado, digo, toda problemática hay que buscarle una salida, una solución. Habíamos detectado desde que llegamos a esta legislatura que mucha información que viene de varias dependencias federales, estatales, llega a sus municipios y no hay una persona que le dé seguimiento, sobre todo a las iniciativas federales que tienen que ser aprobadas por los municipios. Entonces nos dábamos cuenta que se perdían en el camino, se extraviaban o iban a dar a otra dependencia del municipio y no nos permitía darle un seguimiento.
Sí. y cosas que tienen que ver con la Auditoría Superior del Estado, con la Auditoría de la Federación, con comunicados de la Secretaría de Finanzas, comunicados del Congreso, minutas. Entonces, llegó el momento en que se sobresaturó la vía normal, por decirlo. Entonces, decidimos, dentro del contexto de las atribuciones y las funciones que tiene el Congreso, crear ese vínculo entre el municipio y el Congreso. ¿Para qué? Para que tengamos una persona responsable a la que le podamos pedir cuentas de las comunicaciones que existen en el Congreso y en el municipio. Porque, como te digo, desafortunadamente, por malas experiencias, comunicados que tenían que ser contestados de manera inmediata fueron ignorados. Y no de mala fe, sencillamente porque no había el canal directo entre el Congreso y el municipio para darle seguimiento a determinadas trámites. Entonces, con este vínculo va a generarse una comunicación directa, un responsable directo al que le podamos pedirle información o pedirle incluso la contestación de determinado documento, porque si esto se sigue, diríamos, o en ese contexto se seguía haciendo, se corría el riesgo de, por ignorancia o por omisión, tener consecuencias administrativas e incluso penales en su momento. Y tendríamos problemas como otras tantas veces con los presidentes municipales, ¿no? Que finalmente terminan siendo ellos mismos los perjudicados. Efectivamente, y esto determina el que muchas veces por ignorancia o por omisión, dices, es que yo no me enteré, bueno, pues yo te mandé tal oficio con tal fecha, donde te pedí esta información, sí, pero pues no sé en qué área de mi presidencia se quedó. Entonces, por esa necesidad imperiosa de mayor comunicación, de mayor esfuerzo en cuanto a darle seguimiento a los trámites, nos vimos obligados, y de alguna manera también es parte del quehacer administrativo, generar los canales adecuados para que las informaciones sean veraces, oportunas y sobre todo actualizadas. Entonces, ahora con esta figura que tenemos en los municipios, pues vamos a estar muy al tanto de las comunicaciones que les hagamos a ellos y ellos a nosotros. Muy bien, diputado, pues muchas gracias. Ya para terminar, a ver, este mes de diciembre, pues que para prácticamente todo mundo es el mes de descanso, pues para ustedes es el de mayor trabajo, porque se viene lo que hay que autorizar, planear para el año que viene. ¿Ya tiene más o menos considerado cuándo se va a votar y aprobar el presupuesto? ¿O todavía no? ¿Ya empezaron los acuerdos, los desacuerdos? ¿Van a usar el reloj legislativo o todo transita con el tiempo de Dios, diría el clásico? Bueno, en este caso, Fernando, hay que darle tiempo al tiempo. Y eso significa que hay que dar la dedicación necesaria al presupuesto, a los presupuestos, para que todo salga bien. No tiene caso caminar con prisa, no tiene caso en un momento dado generar un sobreesfuerzo, al contrario, nuestras diputadas y diputados debemos trabajar con lo necesario en cuanto a la temporalidad. Sabemos que hay que entregarlo con fechas para que sea publicado oportunamente. Ya estamos platicando, de hecho hoy hubo una reunión con la Comisión de Hacienda y sus integrantes para los tiempos. Entonces, en su oportunidad, con mucho gusto, ya les diremos cómo va a estar las sesiones de aprobación y si hay que discutirla, pues estamos en la mejor disposición de poder dialogar, platicar, convencer, porque pues acordémonos que la política es el arte de convencer a los demás. Exactamente. No es de decir a rajatabla es esto así. Yo creo que tenemos la gran virtud de poder dialogar y decir, bueno, mira, esto es por esto, si no estás de acuerdo, bueno, pues aunque no estés de acuerdo, pues sí tenemos que aplicarlo porque esto es así, ¿no? Ahí hay mucha madurez en los diputados, hay cosas que no se pueden resolver de manera inmediata y que, como dirían sabias palabras, solo el tiempo la resolverá. Muy bien, pues diputado, muchas gracias. Quisiera aprovechar, perdón, Fer, para desearles a todos aquellos que ven este magnífico programa de Central MX a cargo de Fernando Hidalgo, les deseamos una feliz Navidad y un año de mucha esperanza. Aún con las adversidades que tenemos, hay que ser felices,
y es nuestra obligación ser felices. Hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que gestionar para que seamos felices y no olvidar que el optimismo y que la alegría son parte importantísima en la vida. Con mucho cariño para todas y todos ustedes, su amigo para siempre, Andrés Velázquez Vázquez. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, diputado, pues que Dios le oiga y le haga caso. Y nos vamos, gracias, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez. Gracias, producción. Pásala muy bien.